Entonces, les decía, recapitulo para que quede en la grabación. Veíamos que la imagen digital, tiene unos elementos adicionales. La imagen, toda la imagen tiene 10, en la imagen digital hablamos de 12, es decir, de esos 10 más otros 2. Y en la imagen tradicional o en el color tradicional hablábamos de 3 elementos, en el color digital vamos a hablar de 5 elementos, es decir, esos 3 más otros 2. Eso nos lleva a plantear, bueno, y entonces esos otros dos elementos adicionales en la imagen digital, ¿cuáles son? Muy sencillo. Vamos a hablar de formato y de resolución. Son esos dos elementos adicionales. Este semestre vamos a trabajar el concepto de formato. El próximo semestre vamos a trabajar el concepto de resolución, es decir, en gráfica digital 2 vemos el segundo elemento. ¿Por qué no lo vemos en gráfica digital 1? Porque gráfica digital 1, como está asociado a vectores, los vectores no necesitan resolución. Los que necesitan resolución son los mapas de bits, que son los de gráfica digital 2. Pero sí es importante de una vez aprender el concepto del formato. Ahora, cuando hablamos de formato, y esto es, mejor dicho, esto es para que se lo aprendan casi que de memoria, pero más que de memoria es para que luego vayan aplicándolo, porque el aprendizaje de memoria, la memoria se borra, pero cuando hacemos el aprendizaje experiencial es mucho más importante. El formato, el formato, bueno, y antes de dar la definición, quiero que alguien me diga qué es un formato digital. ¿Qué es un formato? Cuando decimos formato digital, ¿a qué nos referimos? ¿Quién nos quiere compartir qué piensa? ¿A qué se le ocurre? Profe, Señor Santiago. es como el tipo de archivo. Ok. El tipo de archivo. Santiago, veamos un poquito más allá. ¿Cómo así el tipo de archivo? Sí, sí, tienes toda la razón, pero ¿qué vamos a ver? Mm, Las Profe, yo diría como características. almacenar, editar y guardar. Ok, muy bien. Almacenar, editar y guardar. Entonces, muy bien con esa definición. Creo que ya se las había dado y me encanta que la recuerden. Entonces, el formato, como su nombre lo indica, es la forma, por eso se llama formato, en que creamos, editamos y almacenamos información. Cuando hablamos de un formato digital en términos generales, es la manera como creo, edito y almaceno información. Entonces, si estoy hablando de un formato de texto, por ejemplo, de texto, es la manera como creo el texto, cómo edito el texto y cómo almaceno la información de texto. O si estoy hablando de un formato para presentaciones, entonces es la manera como creo, edito y almaceno las presentaciones. Entonces, chicos, tener claro que el formato cumple tres funciones me permite a mí ya ir pensando, ok, entonces la siguiente pregunta sería, y es lo que quiero que piensen, Word, PowerPoint, Excel, Illustrator, ¿son formatos? Sí, señor. Juan David dice que sí. José Daniel también dice que sí. ¿Quién dice que no? Daniel también dice que sí. Yo digo que no, ¿Por qué dices que no? También digo que porque, no. bueno, es que a mí me tocó hacer como picture, o sea, pic es una extensión de archivo. Entonces, yo ahí aprendí que esos son programas que guardan los archivos en ese formato, más ellos no son formatos, sino que generan un formato. Lauren, tienes toda la razón. Vete apuntando por ahí un puntico. Entonces, muy bien, chicos. Entonces vamos afinando algunos conceptos. El programa y el formato son dos cosas diferentes.
interdependientes, es decir, que son independientes, que son diferentes, pero que la una depende de la otra. Es decir, necesitamos de los programas para poder crear, editar información, pero la almacenamos, solamente la almacenamos mediante un formato. Es decir, Word no es un formato, el formato es .doc. Illustrator no es un formato, el formato es .ai. Y miren que cuando hablamos de Illustrator, yo puedo guardar las imágenes como .ai o como .jpg o como .gif. Es decir, ese punto y las otras letricas son las que realmente dan el formato, porque el formato es el proceso mediante el cual yo almaceno la información que he creado, que he editado y que por lo tanto he almacenado. El programa me ayuda a crear el documento, a editar el documento y me ayuda a almacenarlo. Pero el programa es una herramienta del formato. Es una herramienta del formato. Es decir, si no tenemos un programa, pues muy difícilmente vamos a poder lograr un formato. Pero si no tenemos un formato, pues tampoco podríamos tener un programa. Entonces son cosas independientes. Ojo que eso es pregunta capciosa, típica pregunta capciosa de parcial e incluso del ECAES allá al final del semestre que les van a preguntar. ¿Formato y programa son los mismos? Recuerden, son dos cosas diferentes. En el formato, es muy importante que en el formato, bueno, hay formatos que tienen procesos de compresión. ¿Qué es comprimir? ¿Qué es comprimir información? Alguien que me dé un ejemplo de qué es comprimir información. Comprimir información se podría decir que es como adjuntar varios archivos, pero de forma más liviana para que quepan en uno solo. Ok, ese es uno de los procesos que hace 7zip o WinRAR, que cogen varios archivos y los meten en un solo paquete. Ese es un proceso de compresión de archivos, o sea, no dejarlos todos separados, sino juntarlos todos. Pero, Lauren, cuando hablo de un solo archivo, ¿a qué se refiere ese proceso de compresión en un solo archivo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te imaginas que pueda hacer esa vaina? Pues el archivo, o sea, el archivo está compuesto de varias cosas en sí, Ajá, entonces significaría hacerlo más liviano, que no pese correcto. tanto. Muy bien, Laura. Entonces, la compresión es el proceso mediante el cual el formato, como su nombre lo indica, comprime y como nos lo dice Lauren, hace que sea más liviana la información. Imagínense que el archivo es una cosa de algodón. Entonces, ese algodón ocupa un espacio, pero tú puedes coger y reducirlo para que ocupe menos espacio. Es como cuando tú estás armando tu maleta de viaje. Tú coges y empujas la ropa como para que quede más espacio, es decir, estás comprimiendo la ropa. En un formato, ese proceso de compresión puede generar pérdida de información. Y la pérdida de información puede ocasionar dos cosas, o que se pierda la calidad o que no se pierda la calidad. Es decir, tú puedes restar información sin que se reste calidad de la imagen. Te lo voy a explicar en un ejemplo muy cotidiano para ustedes. Las fotos que suben a Facebook. Las fotos que suben a Facebook. El propósito de Facebook es que ustedes vean las fotografías, ¿cierto? Como decía un estudiante, el carelibro, el Facebook, el carelibro. El carelibro es lo que nosotros los viejitos, sus papás y toda mi generación conocimos como los álbumes fotográficos, esos libros donde habían una cantidad de foticos pegadas, muy seguramente todavía hay algunos en tu casa, y que uno se ponía a ver. Ese era el Facebook de nuestra época. Ustedes ya lo tienen en digital. Básicamente el Facebook es un álbum de fotografías en digital. Ahora,
El propósito, por lo tanto, de Facebook es ver las fotografías, es que tenga un libro donde yo pueda visualizar las fotografías. No es un libro donde yo almacene imágenes para luego editarlas. Ese no es el propósito de Facebook. Por eso, cuando tú ves tus fotografías en Facebook, tú dices, ah, no, pero está bien, tiene buena calidad. Y cuando llegas a Gráfica Digital 2, el próximo semestre, chicos, necesitamos una fotografía de grupo. Ah, yo la bajo de mi Facebook. Y cuando la llevas al Photoshop, esa fotografía no te sirve. Porque se pica. Pero, profe, yo lo veo bien en el Facebook. Ah, pero es que el Facebook, recuerda que el propósito es la visualización. ¿Qué hace Facebook? Cuando tú subes una fotografía, él la comprime, él le quita información, pero como es para la visualización, no pierde calidad en la visualización. En la visualización. Entonces, esa es una compresión de archivo sin pérdida de calidad. Sin pérdida de calidad. Pero cuando tú la bajas para editarla, que no es el propósito de Facebook, ahí sí pierde calidad. Por eso en Internet ustedes van a encontrar bancos de imágenes gratuitas donde tú las puedes descargar, pero solamente los bancos de imágenes en los que tú pagas puedes descargar imágenes de alta calidad para poder hacer procesos de edición. Entonces, la compresión de archivos se va a referir a ese proceso mediante el cual muchos archivos reducen el tamaño, el peso del archivo y puede generar pérdida de calidad o puede que no genere pérdida de calidad. Cuando tú vas a grabar un archivo, por ejemplo, en JPG, él te pregunta con qué calidad lo quiere, alta, media o baja. Ese alto, medio, bajo es simplemente la cantidad de compresión que quiera. ¿Qué tipo de información borra? Miren, el ojo humano percibe alrededor de 100.000 colores diferentes. Más o menos 100.000, 120.000 colores diferentes. Sin embargo, un archivo en RGB genera 16 millones de colores. ¿Para qué necesita tantos colores una imagen si el ojo humano solamente percibe 100.000 colores? 16 millones de colores, 100.000 colores, lo que hace JPG es empezar a eliminar una cosa que en informática se llama datos redundantes. Es decir, el color 1 y el color 2 son muy pegaditos, son muy parecidos, eso no lo diferencia el ojo humano. Entonces, el archivo lo que hace es que, el formato lo que hace es que empieza a eliminar esa información de datos redundantes para reducir su tamaño. Y ese principio, bajo esos 4 principios, se crean todos los formatos. Bajo el principio de creación, edición, almacenamiento y compresión. Bajo esos 4 principios se dan todos los formatos gráficos digitales. Entonces, hablamos de los 3 primeros como formatos digitales, pero el cuarto tiene que ver con los formatos gráficos, porque el proceso de compresión sobre todo tiene que ver con los formatos gráficos. Profe, ¿yo puedo comprimir Word, puedo comprimir Excel? Sí, claro, con el WinRAR, pero el documento como tal no tiene, el programa como tal no está asociado automáticamente a un proceso de compresión. En cambio, en los formatos gráficos sí está asociado directamente a procesos de compresión. Chicos, preguntas hasta aquí sobre los conceptos generales de formatos gráficos digitales. Bueno, entonces vamos a empezar con los primeros formatos gráficos. Vamos con Karen Viviana Ayala y vamos a ver varios formatos. Hay formatos que no solamente son gráficos digitales, sino que vamos a ver que, por ejemplo, los 2 primeros, el de Karen Viviana Ayala y el de Valentina Betancourt, no, aunque se utilizan para procesos gráficos digitales, también tienen otra gran cantidad de aplicaciones porque son como los formatos más generales y más universales. Que ese es un quinto elemento, perdón, que se me había pasado, el quinto elemento de los formatos gráficos digitales, el tema de la compatibilidad, es decir, qué tan compatibles son unos con otros. Por ejemplo, si tú tienes un archivo que lo has hecho en AI,
Es decir, cogiste el Adobe Illustrator, hiciste tu archivo, lo guardaste con .ai. Ese .ai solamente es compatible con los programas de la suite Adobe. Es decir, lo puedes abrir en Photoshop, lo puedes abrir en InDesign, lo puedes abrir en Flash, obviamente en Illustrator. Pero no es compatible, por ejemplo, con Corel o con PowerPoint o con otros programas que lo requieran. Sin embargo, si tú estás trabajando en Illustrator y guardas con un JPG, ese JPG es de compatibilidad casi que universal porque ese JPG tú lo puedes poner en un Word, en un PowerPoint, en un Excel, en un Corel, en un Photoshop, en cualquier programa que estés utilizando. Entonces el quinto elemento del formato tiene que ver con la compatibilidad. Rápidamente, forma de crear, editar, almacenar, comprimir y ser compatible. Los 5 elementos. Entonces vamos a, empecemos con Karen Viviana. Karen Viviana, no sé si tengas presentación o... No, pues solamente Dale, tenía pensado como mostrar como una perfecto. imagen de ejemplo. Entonces, Dale, pues, ya ok, puedes pero pues compartir. eso va a ser como, ya como finalizando lo que voy a decir, ¿ok? Ok, no hay problema. Dale, pues me tocó investigar la extensión PS, o mejor conocida como PostScript. Es un lenguaje de programación que se utiliza diciéndole a una máquina destinada a cómo y qué debe imprimir. Esta, como dijo el profesor, fue creada y patentada por Adobe y es compatible con casi todas las impresoras láser. Es un programa donde se atiene unas reglas muy precisas de construcción, que puede contener dentro muchos datos de todo tipo, como por ejemplo textos, imágenes binarias, o sea, fotografías, y descripciones matemáticas de gráficas, que es decir, dibujos vectoriales. La investigación que realicé me dio a conocer que gracias a este formato las impresiones pueden llegar a tener una mejor calidad. Esto es gracias al tipo de controlación que se hace a la hora de imprimir, dando mucha diferencia entre entre si se imprime sin una extensión PS o si es una PS. Aquí es donde yo les quiero mostrar pues un ejemplo donde se nota claramente pues cuál es cómo es la impresión PS. Voy a compartir pantalla, ¿ok? Dale, Karen, compártenos pantalla. Ok, aquí. Pues aquí lo que se hizo fue una separación de colores en dos programas diferentes, una que fue en Photoshop y otra que fue utilizado pues desde PostScript. La de la izquierda es la de Photoshop y la de la derecha es la de PostScript. Como pueden notar, la de PostScript da muchísimo más detalles a la hora de impresión que la de Photoshop. Y eso pues nos da a decir mucho que es muy común ver y ser utilizada esta extensión en formatos de transporte de archivos gráficos en talleres de impresión profesionales. Eso es todo. Muy bien, Karen Viviana, muchas gracias. Recomendación para los que van a continuar exponiendo, prendan su cámara cuando vayan a exponer. Recuerden que siempre hay una cara de un hablante, entonces por favor prenden su cámara para exponer o para compartir información o compartir ideas con sus compañeros. Bueno, pregunta para todos y para ver que si nos haya quedado claro lo que nos explicó Karen. ¿Cuál es la aplicabilidad de PS? ¿Para qué sirve ese formato? Para imprimir, ¿no? Para impresiones, pero generalmente para impresiones en formato ya industrial, es decir, de manera más profesional. Ese es un lenguaje de programación que hace que nuestro producto, imagínate que tú estás haciendo la revista de la empresa y esa revista de la empresa vas a mandar a imprimir 1000 ejemplares. Si tú la guardas en ahí, bueno, digamos que lo estás haciendo en InDesign eh, y lo guardaste en el formato de InDesign, del programa InDesign, en ese formato
cuando llegue a la impresora, de pronto no va a tener compatibilidad. Pero si lo guardas en PS, tú lo que estás haciendo es que todo el código lo está transformando al lenguaje de impresión, cosa que los colores, las formas, los tamaños, todo va a imprimirse de una mejor manera, porque está hablando el lenguaje de la impresora. Muy bien, Karen, muy bien, muchas gracias. Valentina, vamos contigo. Valentina Betancourt. Buenos días. Hola, Valentina. Prendes tu cámara, porfa. Y si vas a Correcto. compartir pantalla, pues ya puedes hacerlo. Sí. Bien, a mí me tocó exponer la importancia del PDF. Bueno, esto comienza con el doctor John Warnock, que en 1991 a 1992 inició la revolución del paso del papel al formato digital. Se llamó formato de documento portátil, usado para mostrar documentos en forma electrónica, independientemente del software o hardware o sistema operativo donde se visualiza. Una de las ventajas que tiene este documento es que muestra exactamente el mismo contenido y diseño sin importar en qué sistema operativo, dispositivo o aplicación software se visualice. Que permite, permite integrar varios tipos de contenido, como por ejemplo lo que serían los textos, imágenes, gráficos vectoriales, videos, animaciones, ficheros de audio, modelos 3D, campos interactivos, enlaces, botones, y la ventaja es que todo eso puede estar incluido en el mismo PDF. Y también ofrece unos servicios de seguridad, ya sea por ponerle una contraseña al archivo o una firma digital. También hay unos tipos de PDF que se llaman PDFs verdaderos o creados digitalmente. Los PDFs de solo imagen escaneados o los PDF con búsqueda de capacidad ORC. Que esto sería reconocimiento óptico de caracteres. Y esto la verdad no lo entendí muy bien, lo de los tipos de PDF, pero a ver, dice que los PDFs verdaderos son o creados digitalmente, contienen textos o imágenes que se generan por software como Microsoft Word o Excel, o mediante la función de imprimir en una aplicación software o impresora virtual. Luego, los PDFs de solo imagen o escaneados solo pueden contener imágenes escaneadas o fotografías de páginas sin una capa de texto subyacente. Por ende, en estos archivos de solo imagen no se pueden realizar búsquedas y su texto no puede modificarse ni marcarse, a no ser que se usen ORC, que lo dije antes, reconocimiento óptico de características, con la que se añade una capa de texto normalmente bajo la imagen de la página. Y por último, los PDF con capacidad de búsqueda suele conseguirse aplicando el OCR a PDFs escaneados u otros documentos basados en imágenes. Este texto puede seleccionarse, copiarse y marcarse. Entonces aquí... Dale, vale. Dime. ¿Cuál fue el pedacito que no entendiste? ¿La comparación entre los dos tipos de PDF? Sí, los tres tipos. Es Ok. que ya es un lenguaje que me enreda un poco. Listo. Entonces, básicamente, para aclararle a Valentina y a todos, es que, por ejemplo, hay un PDF que es cuando tú coges un documento, por ejemplo, de Word, y lo almacenas como PDF, ese documento de Word queda como una imagen, ¿cierto? Como una imagen, es decir, no se va a poder trabajar nuevamente en Word. Que hoy en día existen programas para volver un PDF Word, sí, pero ya pierde sus características y queda como una imagen. Es decir, el texto, si tú tienes una fuente, un tipo de fuente en tu computador y lo llevas en un formato doc a otro computador que no tiene esa fuente, el otro computador te va a reemplazar la fuente original. Cuando tú lo guardas en PDF, esa fuente, como quedó como fotografía, ya no la va a cambiar porque él la lee como una fotografía.
Esos son el primer ejemplo de PDF, el óptico, el que toma una fotografía. Ahora, hay otro tipo de PDFs que son los que conservan funciones para poder seleccionar el archivo. Entonces hay algunos PDFs que tú puedes seleccionar el texto, hay otros PDFs que no. O hay unos PDFs que si tú seleccionas el texto, él te lo selecciona como imagen. Y entonces cuando lo vas a editar como texto, cada renglón te sale de manera independiente. En los otros PDF que conservan características de texto, tú puedes seleccionar, o sea, el texto te lo toma como imagen, pero cuando tú lo seleccionas, sigue conservando algunas características de texto. Esa es básicamente la diferencia, Valentina. Ok, gracias. Listo. ¿Te faltaba algo de la exposición? Qué pena que te interrumpí. Pues decir por qué es más usado. Dale, O sea, claro, por al, supuesto. al crear un archivo PDF a partir de otros documentos o imágenes, todo se ve exactamente igual. Los archivos A2 PDF conservan los documentos del fichero original, aunque los distintos elementos, textos, gráficas, hojas de cálculo provengan de distintas fuentes. Eso es una ventaja muy grande para no perder todo. A diferencia de otros documentos de texto, cuando los enviamos a otros usuarios, se entremezclan los párrafos, se desordenan las páginas, muestran caracteres no legibles. El archivo de texto PDF no pierde su formato. Y ya. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que nos acaba de exponer Valentina. Básicamente el PDF es otro PostScript, ¿no? Valentina lo decía, es una forma de llevarlo a impresión. Entonces miren que los PostScript que nos explicaba Karen Viviana, luego Valentina nos los va a explicar con uno que es mucho más común, mucho más conocido por todos nosotros, que es los famosos PDF. Bueno, vamos con Isabela Chapal, los EPS, que no es la empresa prestadora de salud, sino que es un formato gráfico digital o un formato digital. Profe, qué pena. Señora. Pues, ¿alguna pregunta? ¿Usted me está pudiendo ver o No, no? está en rayitas tu cámara. Debes Ay, qué tenerla pena. apagada, cubierta o algo así. No, no, señor, no está cubierta. Se Es te que no me dañó está entonces. funcionando. Ok, Qué dale pena. Isabela, no hay problema. Entonces, ¿puedo presentar sin la cámara? Sí, claro. Listo, gracias. Ok, ya se está viendo mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Listo, entonces, bueno, buenos días, mi nombre es Isabela Chapal Pérez y les voy a presentar el PostScript encapsulado o .eps. Bueno, ¿qué es? Principalmente este es un formato, el formato EPS es un archivo de transferencia de ilustraciones vectoriales y pues fue pensado para transmitir información a una impresora que interprete ese lenguaje. Bueno, su historia. Fue implementado por John Warnock, cofundador de Adobe Systems en 1992. ¿Para qué sirve? Bueno, este tipo de archivo es usualmente se usa en el ámbito editorial porque está orientado a facilitar el procedimiento de incrustar archivos de imagen en PostScript. Incluye una previsualización de cuando se edita una imagen, entonces esto le permite saber a uno cómo va a quedar la imagen al ser exportada en ese formato. Esa visualización, perdón, se convierte en espacios vectoriales. Por lo tanto, en ese caso se convierte en un archivo de vectores. ¿Cuáles son sus partes? Bueno, consta de dos partes. Primero está la descripción PostScript, y como ya explicó mi compañera, contiene toda la información gráfica en forma de código. Y luego está el bounding box, que es un comentario de cabecera que determina la resolución y el tamaño del archivo. Esta segunda parte es importante porque en algunas aplicaciones cuando no logran decodificar el PostScript, utilizan lo que hay en el interior del bounding box para poder diseñar la imagen. Bueno, ¿en cuáles programas se puede visualizar o se puede usar el formato .eps? Se puede abrir. Bueno, primero está Adobe Illustrator, Photoshop, Adobe Acrobat, que es una extensión para leer PDFs de Adobe, Adobe InDesign, que está diseñada específicamente para la creación de editoriales,
libros, revistas, etcétera. Luego está GhostScript, luego está GIMP y por último está OpenOffice. Bueno, GhostScript es un programa que interpreta también documentos en PostScript y los traduce para que sean impresos por medio de la configuración de la impresora. Bueno, las características. El formato .ps es compatible con la mayoría de los softwares de edición de vectores y en el caso de Photoshop, para abrir un formato de este estilo, se rasteriza la imagen del EPS y los gráficos vectoriales se convierten en píxeles, perdón. Y por último, el formato EPS admite todos los modos de color LAB, CMYK, RGB, color indexado, bótono, escala de grises y mapa de bits, pero no admite canales alfa. Los canales alfa son la forma de definir la opacidad de un píxel, del píxel de una imagen. Entonces, permite mezclar capas y fondos opacos con imágenes que tienen una transferencia determinada. Para finalizar, les voy a hablar sobre la importación de archivos EPS a Illustrator. Bueno, para trabajar con un formato EPS se debe usar los comandos de abrir, colocar y pegar. O también la funcionalidad de arrastrar y colocar. Aquí puse una imagen alusiva. En esta se agranda para verlo mejor. Se le dan archivo, colocar y pues se traspasa ese archivo EPS. Hay algo que se debe tener en cuenta y es que si el archivo contiene datos que Illustrator no reconoce, pues se puede producir una cierta pérdida de información. Entonces, en ese caso, lo mejor es enlazar el archivo en lugar de abrirlo o incrustarlo. Hay dos diferencias cuando se enlaza o se incrusta un archivo en Illustrator. Cuando se enlaza, se conecta ese archivo, pero permanece independiente del documento. Pero a diferencia que cuando se incrusta, se copian en el documento a resolución completa, se juntan. Bueno, la segunda cosa a tener en cuenta es que el formato de EPS no admite transparencia. Por lo tanto, no es una buena opción para colocar ilustraciones transparentes de otras aplicaciones en Illustrator. Y por último, la imagen EPS incrustada forman parte del documento y su color se gestiona al enviarlas a un dispositivo de impresión. Pero por otro lado, el color de las imágenes EPS enlazadas no se gestiona. Entonces, por ejemplo, si uno quiere editar una parte, un componente individual de la ilustración, pues no se va a poder hacer. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Isabela. Entonces, esto quiere decir que los EPS son el PostScript para los formatos gráficos digitales. Entonces, miren cómo hemos ido avanzando en hablar primero de los PostScript de manera general. El más global, el PS, luego el más común, el más comúnmente conocido, el PDF, que ese nos lleva a todo lo que más utilizamos o más trabajamos. Y finalmente, entonces hablamos de los EPS, de los encapsulados PostScript, que son típicos para todo lo que tiene que ver con la imagen digital. Muy bien, Isabela, muchas gracias por tu explicación. Vamos con Lauren Sofía Charri, por favor. Profe, si se ve la pantalla, Sí, Ok. vemos tu PowerPoint. Ponlo en modo presentación para que se vea Sí, más señor. grandecito. Profe, Dime. sucede que la internet mía al día de hoy Ajá, ha fallado muchísimo y se me traba constantemente, entonces creo que ok. no puedo prender la cámara Perfectamente. porque Ok, entonces no se presenta. está bien. Bueno, Dale. muy buenos días. El día de hoy vengo a hablar sobre la extensión de archivo PIC y la PST. Entonces, ¿qué es la extensión de archivo PIC? Bueno, pues es un tipo de archivo Generic Picture File, que en español sería como archivo genérico de imagen. Fue un software desarrollado principalmente por la empresa ACD Systems, que es una empresa que se encarga sobre la gestión y diseño de imagen digital en Estados Unidos. Este archivo es principalmente utilizado en el Apple Preview, que es donde mayormente se utiliza este programa, y pues fue desarrollado principalmente por Apple. Este archivo lo que permite es pues ver previamente
las imágenes o echarle un vistazo a estas. No es muy avanzado y se ve mayormente utilizado en los computadores con Windows 10. Es compatible con los sistemas operativos de Windows, de Mac y de Linux. Los programas que se pueden ver en estos son en Windows, los que utilizan este archivo son el AC/DC, el QuickTime Player, el Adobe Illustrator, el PaintShot Pro, Canvas, Etsy Enview, el Lotus, la versión 1, 2 y 3, y el Easy Photoshop S. En el Mac se puede utilizar en el Apple Preview, en el Etsy Enview y en el Apple Quick Draw. Y en Linux solo se puede ver en el Xenview y en el Radiance. Ahora, ¿qué son la extensión de archivo PST? Bueno, un archivo PST es una imagen que es guardada en forma de formato PICT, que es distinto y se utiliza en los Macintosh. Fue desarrollada por Apple también para almacenar imágenes usando la tecnología de Apple Quick, que pues es la principalmente utilizada en estas marcas. Contiene datos de imágenes en dos formatos, el PICT1, que es el formato original que se creó, que solo podía almacenar 8 colores, y el PICT2, que es un formato más nuevo, que permitía miles de colores con imágenes de entre 24 y 32 bits. Los archivos PCT soportan imágenes raster y vectoriales. Las imágenes más raster son los mismos que los mapas bits. La diferencia entre un mapa bit y un vectorial es que las imágenes vectoriales se utilizan formando imágenes geométricas y los mapas de bits se utilizan con píxeles. Las imágenes PICT generalmente están en desuso en la actualidad debido a que pues, se usaba principalmente para los MacOS, pero a raíz de que se generó el formato de PDF, que es mucho más flexible, con la actualización del MacOS al macOS X, este programa se dejó en desuso. Y esa es toda la presentación. Gracias. Muy bien, Laure, muchas gracias. Entonces, PICT y PCT, programas, formatos que ya están en desuso, pero que igual nos marcan como un inicio en todo lo que fueron los formatos gráficos digitales. Gracias, Lauren. Chicos, si tienen alguna pregunta, algo que quieran ahondar, no duden en preguntar. María Camila Cuenca. Perdón, Daniel Andrés Granados tiene la manito levantada. Hola, profe. Profe, Hola. es que no sé si fue que entendí mal, pero Ajá. yo hice como tal una presentación sobre Illustrator y el formato, obviamente. Sí, Entonces yo hice como algo en general sobre Illustrator, sobre qué es, cómo se usa, sí, su historia, todo. sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, Sí, ok, vale. dale, no hay problema. Bueno, entonces vamos con 7zip y WinRAR, María Camila Cuenca. Se ve la pantalla ya. Sí, ponle en modo presentación para que se vea mejor y de ¿Ya se una vio? arrancas. Sí. Ah, Todavía bueno. estamos en el PowerPoint, todavía no los pues, o sea, parece ser que ya le hundiste, pero no. ¿Cómo así? Pone en modo presentación, abajo en donde... Sí, ya. ¿Sí se ve o no se ve? No, sigue en el PowerPoint. Dale, espérate. Ah, ahí dejaste de compartir, María Camila. Es que yo le doy ahí a la copita y sale, pero Ya, ¿se ve o no? ya. No se ve, pero espérate. ¿Estás en un Mac o en un PC? En un PC. Dale Alt Tab. ¿Sabes cuál es la tecla Alt y la tecla Tab? No sé cuál es la otra. La Alt sí, pero la otra no La sé cuál Tab es. es la que tiene como dos flechitas encontradas que está al lado de la letra Q, al lado izquierdo de la letra Q. Ah, ya.
Sí, pero me aparecen, No te cambió. no. Bueno, Bueno, dale. lo dejo así. Sí, no hay problema. Dale. Bueno, bueno, 7zip y WinRAR. ¿Qué son? Estos programas son herramientas necesarias para abrir, comprimir y descomprimir archivos. Bueno, la compresión de archivos, como lo dijo el profesor anteriormente, es el resultado de tratar un documento, carpeta o archivo con estos programas, el cual su objetivo principal es reducir el peso para que ocupe menos espacio sin dañar la información original. Bueno, su lanzamiento. 7zip fue sacado al mercado el 18 de julio de 1999, fue creado por Igor Pavlov, y también cabe resaltar que este programa es totalmente gratuito. Y WinRAR fue lanzado el 22 de abril de 1993 y fue creado por Eugene Rochal y distribuido por la compañía de Ron Dwight. Y esta tiene una versión de prueba gratuita de 40 días. Después de los 40 días, si te sigues metiendo al programa, te va a salir un aviso en el que ya pues te invita a comprarlo. Y hoy en día es utilizado por gran parte de la población gracias a su gran desempeño y a su traducción a más de 40 idiomas. Gracias. Bueno, muy bien, María Camila. Entonces, 7zip o 7zip y WinRAR son los más clásicos, los más tradicionales. Pero miren, lo que me interesa y lo que siempre me llama la atención es que hoy en día ustedes utilizan muchos formatos y son formatos que tienen más de 20 años. Por ejemplo, uno que tú decías que era de 1993, el otro de 1999. O sea, estamos hablando de formatos del siglo pasado que aún hoy en día se utilizan. PDF en 1990. Ah, que se han ido actualizando y que se han ido modernizando, sí, claro. Pero los formatos no son algo tan nuevo como ustedes pudieran imaginarse. Muchas gracias, María Camila. Nicole Espinosa. A este me encanta. Nicole. Buenos días. Ya te comparto pantalla para Vale. que vean mi presentación. Dame un momento. Ya, compartir. Ahí ya. Sí, Sí, ya. listo. Si lo puedes poner en presentación, más chévere. Esta es Ahí, en la diapositiva de conclusiones. Ok, listo. listo. Ay, ¿por qué no me permite abrirlo? Ay, no, esto no es. Ya. Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nicole Espinosa y pues les voy a presentar gráficos vectoriales escalables o gráficos vectoriales redimensionales, Scalable Vector Graphics, que es el formato SVG o SVGZ. El origen. En 1996, Chris redactó para el World Wide Web Consortium, la principal organización internacional de estándares para la web, un documento como un formato estándar para describir elementos gráficos vectoriales. O sea, se convirtió en un formato abierto desarrollado desde 1999. Es un formato de gráficos vectoriales bidimensionales, tanto como estáticos como animados. Es un formato de lenguaje marcado extensible, o sea, que es abierto, como lo dije en el principio. O sea, quiere decir que las imágenes y sus comportamientos de archivo Extensible Merkle Language se pueden indexar, codificar, comprimir y se compone por un código cuya especificación es de, pues ya como lo dije, estándar abierto. Bueno, principalmente utilizamos el formato SVG
por un lado, para utilizar las tipografías con trazados. Como se puede ver en la primera imagen, nos permite incluirlas en el texto del propio archivo en formato TrueType y tipo 1, lo que nos da una capacidad extraordinaria en cuanto a lo que los motores de búsqueda son capaces de indexarlo. Los archivos SVG pesan poco, lo que haría que podamos hacer estilos de CSS, lo que quiere decir es hojas de estilo en cascada, con lo que cambiamos el estilo de nuestra web y también pues dentro del archivo. Se pueden incluir los scripts que permiten los caminos dinámicos, se pueden admitir acciones como los rollovers y los cambios al hacer clic. También en la actualidad pues podemos ver como en la última imagen que coloqué, que se pueden utilizar como iconos que se redimensionan en la función del ancho de la pantalla. Eso también pues lo permite el formato de SVG. Nos permite utilizar también elementos geométricos vectoriales como los caminos o trayectorias consistentes en rectas, curvas y áreas limitadas por ellos. También pues como se pueden hacer polígonos y quedan pues, en un muy buen formato y como pesa tan poquito, quedan pues con una buena definición. Lo siguiente. La estructura básica de un SVG debe llevar Bigbox y bueno, ese otro código XMLNS para poder que se pueda hacer pues la estructura. Y pues en conclusión, bueno, se puede decir que el SVG es un estándar abierto, como lo dije en el principio. Se pueden crear y editar con editores de texto, programas de edición de imágenes vectoriales. Se puede buscar, indexar en una web. En general pesan poco y menos que los formatos de PNG y JPG y se pueden optimizar y comprimir. Se pueden ampliar sin ninguna pérdida de calidad. Se visualizan perfectamente en cualquier dispositivo, incluso con pantalla de retina. Se pueden imprimir en cualquier resolución sin perder pues, la calidad, como lo dije. Las imágenes son generadas por el navegador, lo que disminuye la carga y el consumo del hosting. Se pueden crear textos que se pueden seleccionar, copiarlos y además se indexan y se permite la creación de combinación del SVG con las hojas en cascada que había dicho, el JavaScript, y se pueden crear versiones interactivas. No sé qué preguntas tengan. Muy bien, muchas gracias, Nicole. SVG, la Scalable Vector Group Graphic, que es, dime, Sí. que es como el precursor, ¿no? Es el precursor de los vectores. Y pues precisamente por eso dije me encanta, porque es como el que empieza a trabajar con gráficos escalables, con gráficos que se pueden redimensionar sin necesidad que se pierda la calidad de la imagen. Bueno, vamos con Ava Fernández, SWF. Ava. Ok, hola. Hola, Ava. Yo hice una presentación también sobre Adobe Flash. ¿No hay problema? No hay problema. Listo. Porque pues SWF de alguna manera es el formato nativo que utilizó Flash en su momento. Ahí Listo. lo ven. Perfecto, Ava. Muy bien. Bueno, les voy a presentar sobre Adobe Flash y su formato SWF. Apuesto a que muchos pues han visto este programa cuando le daban permitir, cuando iban a jugar algún juego online gratuito como Club Penguin u otros.
este es prácticamente esto, pero para personas que tuvieron que lidiar en los años 90 con computadoras, este programa se tenía que instalar sí o sí para poder ver contenido en multimedia, tal como ver videos, escuchar música. Y este era un plugin de software para navegador. Un plugin, para decirles la definición, es una aplicación que se relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica. Y aquí en este programa pues tiene la extensión de SWF. Y bueno, les voy a explicar la animación Flash, que es un tipo de película animada que se da a través de Adobe Flash. Este se da con una gráfica que se realiza por medio de vectores. Y pues se maneja también con el tipo de archivo SWF. Estos archivos eran como muy usados en la época de los 90 porque eran archivos que no pesaban más de 1 MB, así que pues era suficiente como para esos momentos, o sea, no necesitaban como más archivos más pesados. Bueno, el formato SWF, Shopware Flash o posteriormente llamado Smart Web Format, es un formato de archivo de gráficos vectoriales usados por Macromedia, que es Adobe Flash, y está constituido principalmente por dos elementos. El primero es que los objetos deben ser basados en vectores, las imágenes, aunque también pueden ser videos, y la segunda es como las formas diferentes de interacción con el usuario. Para resumirles esto, su origen se da con Jonathan Guy, que era, está en el resaltador. Bueno, con Jonathan Guy, que era un estudiante de preparatoria y él estaba como haciendo programas e hizo un Super Paint. Esto llamó la atención de Charlie Jackson y lo contrató para una empresa que él estaba haciendo y pues así fueron como creando los programas hasta crear Future Splash Animator, y esto llamó la atención de Macromedia y lo compró. Después de eso lo llamaron, pues Macromedia lo acertó con el nombre del producto a Flash y así se llama hoy en día. Lo que pasa es que Flash desaparece en el 2020 porque pues no era muy seguro, había muchos ciberataques, no era seguro, lo tenían que estar actualizando a cada rato. Entonces prácticamente lo dejaron de actualizar, lo desmarcaron y lo fueron quitando de la web. Si ustedes buscan ahora, pues esos jueguitos que yo les mencionaba al principio, no van a poderlos jugar porque ya no está Adobe Flash en las computadoras. También lo dejaron, pues como que fue bajando porque también Steve Jobs dijo que no lo querían meter en las computadoras de iOS, entonces prácticamente ya Adobe Flash no lo podemos ver en los programas, pues en el computador, porque la web ha evolucionado, entonces ya no lo necesitábamos más. Bueno, ese fue el contenido de la presentación y los links. Muy bien, Ava. Entonces, SWF fue el rey durante muchos años y se popularizó de una manera muy interesante de la mano de Flash. Y yo creo que los mayores como yo creímos que nunca iba a desaparecer Flash, porque pues era el soporte y era lo que estaba, todas las animaciones, todos los gráficos se daban bajo Flash, entonces era casi que imposible que desapareciera, sin embargo desapareció. Entonces el SWF me encanta porque te dice, oye, ojo que tú puede que creas que Photoshop o que Illustrator son lo mejor, ¿no? También puede llegar alguien que los haga desaparecer. Daniel, tenías la mano levantada. Sí, profe, es Dale. que quería preguntar sobre el SVG, una Ajá. cosita. Dale, pregunta, Daniel. Que no, es que no puedo entender bien. Quería saber cuáles son los tipos de objetos que pueda crear
perdón, ¿cuáles son los tipos de objetos que permite crear el SVG? Ok. Nicole Espinosa, ¿escuchaste la pregunta? Pues no te entendí. Pues preguntar de nuevo no entendí bien la pregunta otra vez. ¿Me la puede repetir? No, Otra vez, ¿cuáles son los tipos de objetos que se pueden. que pueden permitir, pues que permiten, bueno, no sé, no sé cómo formarlo bien, tipos de objetos que puedan permitir que, no sé, juepucha, ¿Qué SVG cree? ¿Qué SVG produzca? que ¿Cuáles son puedan esos? permitir, sí, tipos Ujú. de objetos. ¿Qué ¿Cuáles son tipo? los tipos de objetos más importantes de SVG? Ujú. Pues principalmente son como los de imagen vectorial, como decir los polígonos, los círculos, los triángulos, cuadrados. Eso fue lo que yo pues en la investigación entendí, que eran los que principalmente se podían realizar en ese formato, lo que eran como figuras geométricas. Correcto, todo lo que tiene que ver con dibujo vectorial. Sí. Recuerden que el dibujo vectorial está conformado a partir de las tres formas básicas, por eso Nicole dice figuras geométricas, el círculo, el triángulo y el cuadrado. Pero si tú, por ejemplo, vas a hacer la cara de Homero Simpson, bueno, no, pensemos en la cara de Mickey Mouse, son puros círculos. Entonces, pero Mickey Mouse es un dibujo que se hace a partir de círculos. Si vamos a la de Homero Simpson, también son círculos y cuadrados, porque básicamente es como un óvalo o como sí, un par de círculos y cuadrados. El dibujo que ustedes hicieron el viernes, el paisaje, también puras figuras geométricas básicas. Entonces, básicamente lo que se trabaja allí en SVG son dibujos vectoriales como los que estamos trabajando en Illustrator. No sé, Daniel, si respondemos a tu pregunta. Daniel, Daniel, ¿dimos respuesta a tu Profe, qué pregunta? pena, es que el internet. Sí, sí, señor. Pues Ok, yo pensaría, yo no sé, dale. pues yo diría que serían pues tres tipos de objetos, no Ujú. sé, obviamente los vectores, las imágenes y los textos, no sé si sería así. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí estás confundiendo entonces los tipos de imágenes. Los objetos y los textos tienen el mismo principio, son vectores. Lo que pasa es que los textos, pues ya con su desarrollo tienen otras características, pero básicamente en un programa gráfico se trabajan desde las características de los vectores. Eh, y las imágenes son más de mapas de bits que son más típicos de programas como Photoshop con formatos como PNG o RAW e incluso PSD. Pero sí, haces una muy buena clasificación. Lo único es que tengas en cuenta que los textos y los objetos siempre se trabajan bajo los principios de la imagen vectorial. No, sí está como dudoso en esa Ajá. parte. No, Muchas pero muy gracias, bien. profe. No, Muchas gracias a ti, gracias. Daniel, por tu intervención. Bueno, listo. Alejandra Giraldo, WMF. Aquí, profe, ¿me escucha bien? Sí, señora, perfecto y claro. Alejandra, si estás hablando, ya no te estamos escuchando. No, ya voy a Ah, ok. compartir pantalla. Listo. Es que mi internet es un poquito lento. El Ahí me pueden Ethernet ver. ya está cargando. Como está poquito lento, todavía se demora. Ya ahí cargó.
Ahí lo pueden ver, profe. Sí, señora, perfecto. Bueno, a mí me tocó la imagen aquí, WMF, que es Windows Metafile, que es un formato de archivo en sistemas Microsoft Windows y está formado por gráficos vectoriales y componentes de máquinas. Pues básicamente es un archivo que almacena una lista de registros que consta de comandos de dibujo, de funciones, de propiedades y objetos gráficos para mostrar imagen en la pantalla. Los comandos de dibujo utilizados están estrechamente relacionados con los comandos de la API de interfaz de dispositivo gráfico que se utiliza para dibujar en Microsoft Windows. Este formato ya no se utiliza tan frecuentemente desde la aparición de la World Wide Web porque pues ahora se utilizan formatos más comunes como el GIF, el JPG, el PNG y el CUG. Eh, Aquí está, así es como normalmente se vería el formato. Y este formato WMF es un formato de 16 bits introducido en Windows.3 con comandos adicionales que se denominaban Enhancement File, que también es utilizado como lenguaje gráficos para dispositivos de impresión. Este formato se creó en la época de los 90 con la intención de almacenar dibujos y objetos gráficos para mostrar una imagen en la pantalla, lo que ya dije antes. Ya. ¿Sí me Ay, escucharon? sí, 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 sí. Ya te estaba hablando, Ay, pero había bueno. apagado el micrófono. Muy bien, Alejandra. Sí, aunque te escucho un poquito bajito, pero sí, sí fue entendible. Ah, bueno. Em, bueno, otro formato que fue muy usado, pero que ya entró en desuso. Pero miren cómo el exponer sobre estos formatos nos da una idea de cómo han ido avanzando y cómo han ido progresando y cómo, por ejemplo, formatos nativos de Windows, que uno diría, pues si es nativo de Windows, no tendría por qué desaparecer, incluso desaparecen. Vamos con Daniel Andrés, ya nos vamos metiendo en sintonía con lo que es los formatos gráficos de vectores más usados. Dale, Daniel. Gracias por prender la cámara, Daniel. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Daniel Andrés Granados Granados. Voy a exponer sobre Adobe Illustrator. ¿Qué es Adobe Illustrator? Adobe Illustrator es una plataforma de creación de gráficos vectorial en forma de taller de arte, destinada a la elaboración de la artística de dibujo y pintura para la ilustración, crear y diseñar imágenes para editar y entre otras cosas. Punto AI es el formato que contiene todo el peso de las creaciones. Eh, Illustrator está separado en varias zonas debido a que tiene muchas aplicaciones y muchas formas de usarse, entonces tiene zonas para poder, eh, para ofrecer un mejor desempeño. La barra de menú, ahí puse una imagen, es la barra superior desde la que se despliegan los menús como archivo y edición y se puede tener acceso a muchísimas opciones. El panel de control permite ver los ajustes y los controles en el contexto de su tarea o flujo de trabajo actual. La barra de herramientas está al lado izquierdo. Es una colección de botones ilustrados que realizan una función específica. El área de trabajo es la zona de la hoja. Ocupa todo el espacio dentro de la ventana de Illustrator, incluye más que la misma página que una vez finalizado nuestro trabajo. Aquí podemos ver el resultado, el proceso de lo que estamos haciendo. Los paneles que están al lado derecho permite ver los ajustes y los controles en el contexto de su tarea o flujo de trabajo.
Este es un poquito de la historia de Illustrator, que básicamente da contexto a 1982. Después del éxito de PostScript, que puse una breve descripción o significado, que ya lo dijeron. Entonces, después del éxito de PostScript, en 1982 tuvo lugar el lanzamiento de Illustrator únicamente para los sistemas Apple Macintosh. Posteriormente sería lanzado en enero de 1987 en la versión de Adobe Illustrator oficial 1.1. Los fundadores de Adobe fueron Charles, y el apellido que no sé pronunciar, él era un empresario, y John Warnock, que fue un científico de computación. Y esta es los links que busqué. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Entonces, un poco de la historia de Illustrator y de su desarrollo. Vemos cómo es un programa que no es tan nuevo, que ha tenido todo un desarrollo y que, bueno, hoy en día usamos muchas de sus características y que se convierte en uno de los programas de edición de imagen vectorial más utilizados y comercialmente más populares. Veamos su competencia. José Daniel Grueso nos va a hablar de CDR. Ya, dame un momento, profe. Dale, tranquilo, José Daniel. Vamos a ir viendo cómo, pues como todo en la vida hay competencia y esa competencia pues tiene que ver eh, con que podamos hacer cosas similares, que para algunos uno es mejor, para otros lo otro será mejor. Sin embargo, pues todo tiene un mercado y todo se puede utilizar de manera indistinta. Ya ahí estamos viendo tu pantalla. Dale, profe. Ya. Pues como les dijo el profesor, yo soy José Daniel Grueso y les voy a exponer sobre el formato vectorial y para aplicaciones de CorelDRAW. Pues como dijo el profesor, CorelDRAW es un software que ¿sí se me escucha? Sí, perfecto y claro. Profe, ¿sí se me escucha? Sí, te estaba escuchando. José Daniel, ahí dejaste de compartir pantalla. Bueno, no, mentira, sí estás compartiendo pantalla, pero lo que estás compartiendo es el Webex, no el... Ah, caramba. José Daniel le está escribiendo que no me puede escuchar. Ok, ok. Vamos a escribirle a José Daniel en el chat. Eh, Ok. Como el profesor dijo, CorelDRAW es un software que está diseñado para suplir múltiples necesidades como el dibujo de la maquetación de páginas, páginas para impresión y la publicación web. Y pues, como dijo, sus principales competidores son Adobe Illustrator y Inkscape. El formato CorelDRAW se encarga de usar fórmulas matemáticas en su contenido para la creación de diseños gráficos vectoriales.
Una imagen vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos dependientes como segmentos, polígonos, arcos, muros, etc. Cada uno de ellos definidos por atributos matemáticos de forma de posición. Por ejemplo, un círculo de color rojo quedaría definido por la posición de su centro y su radio, el grosor de línea y su color. El término vectorial es usado regularmente en diseño para definir un tipo de gráficos de 2 dimensiones producidas mediante un computador y un software especializado, en este caso, Corel. Actualmente es de las formas más utilizadas para la producción de gráficos de calidad y bajo peso. Los gráficos vectoriales son en su formato completamente distintos a los gráficos de mapas de bits, o también llamados matriciales, los cuales están constituidos por píxeles. Después les explicaré las diferencias entre el mapa de bit y los gráficos vectoriales. Su historia. CorelDRAW fue oficialmente lanzado el año de 1989 y fue diseñado por los ingenieros informáticos Michael Boulon, creo que se pronuncia el apellido, y Pat Byrne, de Corel Corporation. En los inicios de la programación, el diseño gráfico por PC era un campo tan especializado que los programadores de CorelDRAW tuvieron que diseñar sus propias fuentes tipográficas como complemento a las capacidades de la primera versión. Y ya de imágenes vectoriales, sus inicios del computador en la década de 1950 hasta los 80, se usaba un sistema vectorial de generación de gráficos diferente al actual. Su sistema era caligráfico, el rayo electrónico del tubo de rayos catódicos de la pantalla era guiado directamente para dibujar las formas necesarias, segmento de línea por segmento, quedando el negro en el resto de la pantalla. Este proceso se repetía a gran velocidad para alcanzar una imagen libre de intermitencia o muy cercana a estar libre de ellas. Un ejemplo de las primeras imágenes vectoriales fue realizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El sistema de generación de gráficos mediante vectores se utilizó hasta 1999 en el control aéreo y probablemente aún se siga usando en diversos sistemas militares. Otro sería cuando una consola llamada Vectrex usaba gráficos vectoriales para mostrar videojuegos como Asteroids y Space Wars. ¿Para qué sirve? A lo largo de los años, el programa principal de CorelDRAW se ha ampliado para incluir funciones adicionales, ha añadido soporte para la función de gráficos y textos, trabajando con múltiples páginas, usando el sistema de fuentes modernos y otras características de edición mejorada. CorelDRAW, qué pena. Entonces, ¿para qué servirían los gráficos vectoriales? En el caso del diseño y la ilustración por computador, define la forma en que un gráfico o imagen puede ser producido y representado, lo que significa que gráfico vectorial es toda imagen digital formada por diferentes objetos geométricos independientes. Cada uno de estos elementos definidos por parámetros matemáticos como la forma, posición, color, el tipo y grosor de contorno. Voy a explicar las diferencias existentes entre gráficos vectoriales y mapas de bit. Primeramente, los gráficos vectoriales son fórmulas matemáticas que producen un conjunto de vectores. Su diseño está basado en líneas y figuras geométricas. Además, estas emplean una paleta de tonos de colores muy reducidas que se diferencian entre ellos, mientras que las imágenes de mapas de bit son imágenes con gran nivel de iconos, lucen muy realistas y precisas. Por ejemplo, pues como las fotos, los bocetos, ilustraciones y pues ese tipo de cosas. Otro ejemplo de la diferencia es que las imágenes de mapas de bits no utilizan texto, a no ser que esté contenido dentro del dibujo o la fotografía.
Además tiene una matriz de píxeles adecuadas para emplear paletas cromáticas. Y pues estas son las características. Su extensión de fichero es .cdr, ajusta el contraste, balancea el color, añade efectos especiales, trabaja con múltiples capas y múltiples páginas. Las imágenes obtenidas a partir de la aplicación de gráficos vectorial muestran imágenes vectoriales que no pierden la calidad cuando se emplean escalas. Tiene varias versiones, ya sea para estudiantes, profesionales o diseñadores profesionales. Permite hacer dibujos técnicos con precisión y la imagen del gráfico vectorial generalmente no necesita de mucho espacio en el disco para ser almacenada. Ya, profe. Muy bien, José Daniel, ¿me escuchas? Sí, profe. Ok, listo. Bueno, muy bien, ya te ¿Sí se vio escuchamos. la diapositiva? Sí se vio. Muy bien. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos nuestra competencia, Corel. Bueno, competencia, yo no sé si competencia, particularmente a mí me encanta Corel. Pienso que es un programa muy completo, pero pues infortunadamente no es tan popular hoy en día en la industria, entonces pues hay que hacerle al Illustrator. Pero pienso que Corel es un muy buen programa. Pero igual, es decir, el día que tú tengas que utilizar Corel porque ahí no te funcionó, te vas a dar cuenta que es muy similar. Bueno, vamos finalizando, vamos con Nicole Hernández. Nicole, de XF y de WG. Buenos días. Hola, Nicole. Ya se está viendo tu pantalla. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el formato de imagen de XF y de WG. El concepto de los formatos. Bueno, el concepto de formato de XF o extensión de archivo es un formato utilizado para dibujos o diseños asistidos por computadora. Fue creado como un tipo de archivo de intercambio de dibujos para hacer un formato universal, permitiendo importar o exportar desde o hacia este formato con facilidad y que a su vez los documentos puedan ser abiertos por una mayor variedad de programas. El formato DWG es una base de datos de dibujos 2D o 3D que contiene datos de imágenes vectoriales y metadatos que describen el contenido del archivo. Existen numerosas versiones de este formato que son similares, pero sus estructuras son diferentes, por lo tanto no siempre son compatibles entre sí. Esto quiere decir que la versión 1 puede que no sea compatible con la versión 2, por eso se crea el formato de XF, que es para poder abrir estos formatos de una manera pues más fácil y en diferentes tipos de programas. Por acá les voy a hablar de la historia de los formatos, principalmente antes de hablarles de ellos, quiero explicar pues qué es la empresa. Principalmente está la empresa Autodesk, que es una compañía dedicada al software de diseños 2D y 3D para las industrias de manufacturas, infraestructura, construcción, medios y entretenimiento y datos transmitidos por vía inalámbrica. Autodesk trabaja con algo llamado con la definición CAD. CAD es el diseño asistido por computadora y creó el formato AutoCAD Auto, que es pues por la compañía, y CAD, que es el diseño asistido por computadora. En estos programas utilizamos estos dos formatos. La historia del formato de XF es que el formato surgió por primera vez en 1982 junto con la primera versión del programa AutoCAD. La propietaria de Autodesk creó este formato especialmente para posibilitar la interoperabilidad entre los archivos DWG usados por el programa AutoCAD y el resto de programas del mercado. En la historia del DWG,
Autodesk creó el formato en 1982 con el lanzamiento de la primera versión del software AutoCAD. Los archivos DWG contienen toda la información que el usuario introduce en un dibujo CAD. AutoCAD ha publicado varias variaciones del formato. Desde el 2000 se han introducido los formatos DWG 2000, 2004, 2007, 2010, 2013 y 2018. ¿Listo? Pues estos son los programas compatibles con el formato DXF, que son Windows, Mac y Linux. Y por acá podemos ver los programas que son compatibles con el formato DWG, que son Windows, Mac, Linux, el web, iOS, Android y Chrome. ¿Listo? En resumen, pues lo que yo pude pues comprender mediante la lectura es que ya que existen varias versiones de los archivos DWG, todos no son compatibles entre ellos. Entonces, por eso se había creado el formato DXF. Pero lo que ha pasado mediante el tiempo es que no se han trasladado todas las funciones de los DWG, por lo tanto se ha ido reduciendo el uso del formato DXF. Y actualmente el formato de archivo que más se utiliza es el DWG y se ha ido como ampliando los programas que tienen pues, la compatibilidad con este formato. Muy bien, Nicole, perfecto, muy chévere. Y vamos a terminar con Dalia Hurtado. Dalia, dale que tienes 3 minutos nomás. Ya voy por acá. No me está dejando compartir pantalla. Ok, no, pues te toca entonces habladito, Dalia. Ah, pues entonces sí me toca así. A mí me tocaron los archivos DWG, que es, DWG es un programa, bueno, es un archivo de formato, no, un formato, perdón. Es un formato de archivo informático utilizado por el programa AutoCAD, desarrollado por la compañía Autodesk, y este es utilizado principalmente por diseñadores, arquitectos e ingenieros. Este programa está compuesto por un formato no binario que almacena imágenes en 2D y 3D. Estos archivos no siempre son compatibles entre sí, así que existen numerosas versiones de estos mismos. Son tantas versiones que entre 1982 y 2009 se sacaron 23 versiones. No encontré mucha información sobre el tema, así que eso es todo. Ok, sí, realmente es un formato bastante viejo y que ya ha entrado un poco en desuso. Bueno, muy bien, Dalia. Bueno, chicos, el próximo jueves vamos a avanzar en la parte gráfica, en la parte del manejo del programa, y el próximo lunes continuamos con las exposiciones. Que tengan una excelente semana y un buen inicio de mes. Un abrazo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe, hasta luego, gracias. Gracias.